Allí son Acá las 5 de la estamos. tarde, ¿no? Sí, acá son las 5:14. Sí, allá son las 7, ¿no? Ya son las 7 de la tarde y oscureció, estamos en una ola de frío. Se había anunciado nevada para algunos lugares. Es dificilísimo y raro que nieve en Uruguay, pero bueno, se estaba esperando una nevada para este fin de semana. Tuvimos Está cambiando entre entonces bastante el clima. 4 o 6 grados. Sí, 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 sí. Va cambiando, sí. Acá también estamos en invierno, acá está haciendo bastante frío. Ah, Sí, todo. Entonces, justo ya acabamos de ingresar a la transmisión. Hola, ¿cómo estás, Andrés? Hola a todos que están ahí mirándonos. buenas tardes a todos. Este, ujú. El día de hoy estamos con Andrés Kuplen de Uruguay y nos hemos reunido para conversar sobre la logoterapia abierta e integrativa. Muchas gracias por darnos tu tiempo, Andrés. Voy a presentarte para que te conozcan las personas que nos están viendo. Andrés es psicólogo clínico, doctor en psicología cognitiva existencial, PhD, de la Universidad de Las Flores, en Colombia, ¿no? En Buenos Aires, Argentina. En Buenos Aires, perdón, en Buenos Aires. Ajá, chévere. Entonces, sí, es psicoterapeuta con formación en análisis existencial y logoterapia, co-director del Centro de Estudios para el Desarrollo Humano, CEDHU, Montevideo, Uruguay, discípulo del doctor Mario Berta y promotor de la logoterapia abierta en Latinoamérica. Autor de diversos libros de logoterapia, matiza tus actividades con las artes plásticas, por ejemplo, el teatro, la música y la medicina tradicional amazónica. Y este libro me acuerdo que, ¿cómo se llama? El hombre alado, colega? Mi viaje a un mundo Eh, de hombres pájaro. Mi viaje a un mundo, claro, basado en tus experiencias con plantas, ¿no? Con Ajá, ayahuasca, ajá, acá en ajá. Perú. Entonces, mucho gusto tenerte a ti, Andrés, aquí en este espacio que estamos creando. Ya esta es la entrevista número 14 que Wow. estamos realizando desde la plataforma del Instituto Peruano de Psicoterapia Humanista. Si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario para hacernos, pueden hacerlo ahí abajo en la caja de comentarios. Y bueno, comenzaríamos a hablar de este tema tan interesante que es la logoterapia abierta y la logoterapia integrativa. Andrés, Ajá. cuéntanos, ¿cómo a ti te gustaría comenzar a hablar de este tema? En primer lugar, Carlos, contentísimo de estar compartiendo este encuentro contigo, volver a encontrarte. Nos habíamos visto hace poco en México y sin duda muy lindos recuerdos con todos los amigos en Perú. En más de una oportunidad nos hemos encontrado aún con las personas integrantes del Instituto Peruano de Psicoterapia Humanista en los primeros tiempos. Me acuerdo de las primeras charlas que se hacían cuando era ocasión de algún congreso de logoterapia y se hacía un espacio para los alumnos que comenzaban a transitar esta propuesta. Así que es siempre un gusto encontrarme. Siempre trato de decir que estas oportunidades de encuentro es un intercambio de saberes. Por tanto, yo también quiero abrirme a aprender, a escuchar lo que ustedes tengan para aportar, para preguntar, para disentir, qué sé yo. Y vamos juntos creando historia, ¿no? El invitarme a hablar sobre logoterapia abierta me permitió refrescar un poco la idea de por qué allá por el año 2000 al doctor Mario Berta, al doctor Leonardo Güero y a mí se nos ocurrió plantear este tema de hacer conciencia de la logoterapia abierta. No fue un capricho, tampoco fue un invento nuestro, sino que el propio Frankl, en más de una oportunidad, hizo referencia a que la logoterapia era una corriente terapéutica abierta en dos niveles, o podríamos decir abierta en dos sentidos. El primero, que está abierta a su propia evolución, es decir, que la logoterapia se viene construyendo, no está acabada, y eso es algo desafiante, es lindísimo, porque ser un psicoterapeuta, logoterapeuta ortodoxo, rígido, evidentemente que no va a dar cuenta de un psicoterapeuta de este tiempo, ¿no? Se recompensa mal al maestro si se permanece discípulo, nos dice Nietzsche, ¿no?
Y al decir Frankel que la logoterapia está abierta a su propia evolución, nos invita a seguir construyéndola a partir de los cimientos que él pudo poner y con el aporte que va teniendo a lo largo de la vida, el aporte que hacen logoterapeutas de estos tiempos, que por suerte hay muchísimos, es como si fuese una paleta de colores, porque también eso es importante, ¿no? Dabaité, que es un filósofo brasileño, dice que el existencialismo no existe, que existen los existencialistas. Y a veces podríamos decir que, bueno, si bien la logoterapia existe, creo que lo que más se destaca son los logoterapeutas. Y esto significa que cada uno de nosotros, al ser un ser único y irrepetible, es un logoterapeuta único y irrepetible con su modo de ser en el mundo. La logoterapia abierta tiene que ver con estar abierto a esta evolución que va teniendo, y también en el segundo sentido, que es el colaborar con otras corrientes terapéuticas, ¿no? Evidentemente que la logoterapia, a mi modo de ver, tiene algo importantísimo, que es su antropología, su idea del ser humano, que es algo muy importante en este tiempo. Saber quienes nos vamos relacionando o vinculando en la tarea o en la relación de ayuda, saber qué idea de ser humano tenemos, porque así como pensamos al ser humano, así lo tratamos. Entonces es muy importante entender que esta logoterapia, si bien está abierta a su propia evolución, también está abierta a brindar, colaborar, hacer aportes a otras corrientes que pudieron haber surgido después de la logoterapia, pudieron haber estado antes o pueden surgir ahora, porque es muy importante saber que el espíritu de época, es decir, la situación que vamos viviendo en el presente, nos plantea nuevas preguntas y al mismo tiempo nos pide nuevas respuestas. Entonces no podemos responder hoy con una psicoterapia que se había planteado 50 años atrás, sino que hay que ayornarla de acuerdo también a los últimos avances en ciencia, en tecnología, en filosofía, ¿no? En antropología. Por eso es importante tener una actitud abierta. En el año 2006 escribimos un librito que se llamó Logoterapia Abierta, donde fundamentábamos el por qué queríamos promover la reflexión en eso, ¿no? Queríamos que los encuentros logoterapéuticos pudieran tener momentos en los que nos hablaran acerca de la biografía de Frankl o la vivencia que algún logoterapeuta había tenido con el maestro, pero que no se quedara solamente en eso, que los congresos, que los encuentros de logoterapia no fueran un mero relato de una experiencia que uno tenía con lo que vivió personalmente con Frankl, con su esposa o con alguna persona llegada, sino que al mismo tiempo pudiéramos honrar al maestro creando, haciendo aportes a esta corriente. Y esa creatividad, evidentemente que iba a estar impulsada con el ánimo de investigar, de conocer temas vinculados a la vida y su sentido, temas vinculados a la esfera axiológica, al mundo de los valores, temas vinculados a la conciencia de libertad o restricción o olvido de los márgenes de libertad, investigaciones o aportes en torno a la responsabilidad, al sentido del sufrimiento, a la experiencia de la muerte, ¿no? Entonces, todas esas investigaciones, estudios, revisiones bibliográficas, sin duda que aportaron y aportan para que el desarrollo de la logoterapia se vaya haciendo. Entonces, ahí nos vamos viendo que eso es una logoterapia abierta. Podríamos decir que logoterapia abierta parte de Viktor Frankl y va más allá de Frankl. Es decir, una vez fallecido Frankl, el logoterapeuta abierto sigue investigando, sigue conociendo los aportes que distintos autores de logoterapia o fuera de la logoterapia van aportando al conocimiento de los temas vinculados a la vida y su sentido. Por eso
es importante para nosotros no solo hacer hincapié en esto de una logoterapia abierta, sino motivar cada vez que damos un curso o vamos a hacer un diplomado, transmitirle a los futuros logoterapeutas que ese logoterapeuta que se está iniciando también pueda ser un logoterapeuta abierto. Y al mismo tiempo, quien no es logoterapeuta pueda ponerse a pensar sobre la práctica de una psicoterapia abierta. Porque quizás hoy, más allá de la logoterapia, en algunas escuelas terapéuticas, muchos de los integrantes son muy ortodoxos o rígidos o conservan una especie de fanatismo que por momento impide que se pueda dar un diálogo o que se pueda aceptar una forma distinta de ver. Ojo, pasa también entre los propios logoterapeutas, ¿no? Que puede haber algún Mucho, logoterapeuta claro. quizás más ortodoxo Eso y sucede quizás puede bastante. haber un logoterapeuta más abierto. Pero aquí lo importante es invitar a hablar sobre logoterapia abierta, hablar sobre si sos logoterapeuta, si te has planteado como logoterapeuta abrirte a investigar, a aprender música, pintura, historia, filosofía, religión, antropología, empezar a tener conocimientos variados. ¿Por qué? Porque muchas veces en el consultorio aparecen experiencias, acontecimientos vitales en la persona que consulta que están relacionados a esos temas. Y que el terapeuta debe tener un conocimiento, una idea para poder cooperar en indagar, en buscar el mensaje que hay en esa pregunta que la vida le está haciendo, ¿no? Entonces, creo que esta idea de promover una logoterapia abierta tiene también que ver con promover en cada uno de nosotros la pregunta por el propio sentido de la vida. Es decir, que un logoterapeuta abierto debe trabajar en sí mismo el tema del sentido de la vida. Frankel nos dice, ustedes no van a poder convencer a nadie sobre el sentido de la vida si primero no están convencidos ustedes, ¿no? Si primero no son ustedes los que están buscando su propio sentido de vida o van revisando sus márgenes de libertad, de responsabilidad. Así que, por un lado, logoterapia abierta iría por ese lado, Carlos. Qué interesante lo que nos cuentas. Claro, básicamente nos estás diciendo que tiene que ver con la actitud del terapeuta, ¿no? Abrirse a poder integrar, ¿no? Integrar la propia vivencia, las propias otras maneras de expresar que uno tenga, otros saberes, ¿no? Entonces, una actitud, ¿no? Actitud de apertura, actitud de integración. Y es algo que no solamente debería estar dentro de la logoterapia, sino también dentro de los terapeutas en general. De los terapeutas en general. El tema es que también, obviamente, apelamos a la ética y a la responsabilidad del terapeuta en cuanto a integrar con un sentido. No, no se habla de integrar cualquier cosa Claro, sin claro, claro, sentido. claro. Si estamos dentro de la logoterapia y tenemos una idea antropológica del ser humano como una unidad en lo múltiple, la inquietud sería promover investigaciones para trabajar lo bio, lo psico, lo socio y lo espiritual. Sí, Proponer justo, dinámicas, técnicas claro. que puedan abordar el lenguaje de lo corporal, por ejemplo, para que se exprese la dimensión de lo biológico. Promover dinámicas que activen la conciencia de pensamientos, sentimientos, emociones, cogniciones, modos de ver la realidad, ¿no? También habilitar dinámicas o técnicas que promuevan el análisis de los vínculos, el vínculo con uno mismo, el vínculo con el otro, el vínculo con aquello que nos trasciende, a personas que hablarán de Dios, personas que hablarán del universo, de la naturaleza, del cosmos, de una realidad que los trasciende y que participa de la vida y que el terapeuta abierto debe incluir a una sincronicidad, ¿no? Y como tú has dicho, claro, en primer lugar tendríamos que cada uno reconocer cuál es nuestra cosmovisión, por un lado, ¿no? A nivel más macro, y cuál es
nuestra idea del ser humano, nuestra idea de antropología, ¿no? La antropología del ser humano, cuál es nuestra visión del mundo y luego ampliarla, ¿no? Abrirnos a ir más allá del tal vez del psicologismo o del cientificismo e integrar, como tú bien has dicho, integrar de manera coherente. Entonces, integrar implica nadar en otros ríos, más allá del tema terapéutico y logoterapéutico, ¿no? Nadar en otros ríos que sin duda es una aventura desafiante y también activa el espíritu inquieto de psicoterapeuta que debe estar permanentemente hambriento de aprender, de crecer, de desarrollarse, de madurar en la profesión, ¿no? Es muy importante la idea de ser humano porque de acuerdo a cómo pensamos al ser humano, sí lo vamos a tratar, ¿no? El doctor Berta nos decía, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? El ser humano, hombre y mujer. Alguien puede decir, el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Y bueno, habrá gente que lo define así. El tema es que así como lo define, lo va a tratar. Hay gente que va a decir, bueno, no, el hombre es un mono lampiño que trepó en la escala zoológica y pasó a llamarse Homo sapiens. Y también quien lo ve así lo va a atender de esa manera. Hay quien dirá, el ser humano es una chispa divina, una chispa de lo trascendente, un gran misterio. Cuando nos paramos frente a la existencia de un otro como un gran misterio, comenzamos como a tener cierto respeto, valoración y apertura casi, podríamos decir, a lo sagrado de la existencia del otro. A ser muy prudentes en cuanto a estar sorprendidos, no de lo que la persona es, sino de lo que vamos pudiendo intuir que la persona puede llegar a ser. Esa confianza no en lo que veo, sino en lo que yo intuyo como potencialidad, ¿no? La psicología humanista tiene una gran fe, podríamos decir, es un acto de fe en creer que el ser humano es una semilla en potencia, que necesita seguramente de un terreno, de condiciones naturales para poder desarrollarse, para poder crecer, y eso tendrá que ver con habilitarle un sano desarrollo, vínculos que puedan nutrirlo, cuidarlo, para que pueda ir desplegando todo el potencial que tiene, ¿no? Pero también el poder resiliente, cuando muchas veces el ser humano no encuentra aparentemente un entorno que le favorezca, hay una fuerza indómita interior que lo impulsa a superar las dificultades y a salir adelante. En eso, podríamos decir, creemos los terapeutas humanistas existenciales. Eh, no solo en lo que es, sino en lo que puede llegar a ser la persona. Y hay Claro, muchos ejemplos que podemos ver que nos justifican esto, ¿no? claro, Gabriel Marcel decía, ¿no? El ser humano no es un misterio a resolver, sino un misterio a comprender. Brillante, Carlos, claro, claro. Eh, en ese hilo conductor, Lerch nos dice, las ciencias naturales explican, las ciencias humanas comprenden. Comprende. Por tanto, nuestra misión no es explicarle a la persona cómo es, ni darle un decálogo de lo que tiene que hacer, ni orientarla en darle pautas, sino que es colaborar en darle un espacio para que pueda encontrarse a sí misma y pueda poner en palabras, en lenguaje verbal y no verbal, qué es lo que le está pasando, para que pueda darse cuenta por sí misma dónde está y hacia dónde le está pidiendo la existencia que se dirija. Entonces, si queremos ayudar a alguien, nos dice Kierkegaard, primero debemos saber dónde está. Y esto es, vamos a acompañarlo a donde está, no le vamos a decir, bueno, vení acá que yo te voy a ayudar, sino que vamos a ir nosotros con nuestra disponibilidad de encontrarnos con el otro, a donde el otro está, para desde ese lugar caminar
hacia donde la vida le está pidiendo ir. Obviamente que el arte del terapeuta será dar herramientas que faciliten esa comprensión, esa conciencia. Esas herramientas pueden ser desde la simple presencia, con aquello del poder sanador del vínculo, ¿no? Leía a Sinai planteando el tema de la empatía, no solamente como la posibilidad humana de ponernos en el lugar del otro, sino la capacidad también de que el otro se sienta aliviado ante nuestra presencia. Es decir, que muchas veces nuestra presencia quizás ansiosa, proactiva, a veces con muy buena voluntad de querer ayudar a adelantarle procesos al otro, nos perdemos que el otro necesita su tiempo, ¿no? Entonces, entrar en consonancia con el tiempo del otro y hacer que se sienta aliviado ante nuestra presencia, bueno, va a ser un punto importante en el encuentro. Seguramente luego el arte de escuchar, ¿no? Colette Bissois escribe un libro que se llama De la acogida al diálogo. Nos plantea que antes de dialogar deberíamos trabajar por generar un espacio de recibimiento del otro, ¿no? ¿Cómo recibimos al otro? ¿Cómo está nuestro consultorio? ¿Está Porque, patas para porque digamos que arriba? las palabras, claro, las palabras vienen después, ¿no? Claro, sí, la palabra o la palabra dicha o la palabra expresada a través del gesto, ¿no? Claro, La mirada, el el tono de lenguaje. voz, eso también nos va a decir mucho. El arte de preguntar, una vez que la persona comienza a describir lo que va siendo su existencia. El arte de detectar las logopistas, es decir, esas pistas de sentido, esas pistas de valores, esas pistas que nos hablan de un tiempo en el que la persona pudo salir por sí misma, pudo vencer una dificultad, pudo sentirse acompañada, ¿no? En la biografía de alguien siempre aparecen las luces y las sombras, ¿no? Evidentemente que generalmente cuando alguien viene a la consulta, seguramente viene con la angustia, la dificultad, la desorientación, y esa es una lectura de un momento de la vida, pero también es cierto que a veces brindarle un espacio donde pueda comprender que allí donde hubo sombras también hubo luz, allá donde hubo dificultades Mm. seguramente deben Con la haber habido, resignificación, ¿no? De claro, los eventos. Y porque también yo pienso que la vida siempre te empuja a ir hacia adelante, ¿no? En cambio, el espacio terapéutico es unirse hacia atrás. Un poco es ir o sea, en anteposición a lo que normalmente se plantea que uno haga, ¿no? Socialmente. claro, claro. Ahí estaría el desafío nuestro de asumir el comportamiento, podríamos decir, antropológico de ser un tentempié. Cada uno de nosotros experimenta la necesidad a veces de ir al pasado, de recordar, de evocar, de vivir, o de ir porque hay que sanar algo allí, pero luego debemos movernos para volver a este presente, tomar conciencia de lo que vamos siendo hoy, aquí, ahora, y después soltar el presente y proyectarnos también al futuro. Pero así como debemos movernos en esos sentidos, hacia atrás, en el presente, hacia adelante, debemos movernos hacia abajo y hacia arriba. Claro. El descenso, la tierra, lo que significa responder al Lo- cotidiano, pero también acceder a lo trascendente, a lo misterioso, a lo creativo, a lo que sobreviene de una dimensión otra que también participa de nuestra realidad. Y al mismo tiempo movernos en esa cruz existencial entre el bien, el mal, lo positivo, lo negativo, ¿no? Y entonces cuando uno va comprendiendo esas alternativas bivalentes, ¿no? Entre una y otra, esa plasticidad de moverse va a dar salud. Mientras que el indicador del bloqueo existencial, podríamos decir, es la fijación. Cuando yo estoy fijado
en el pasado y no lo suelto, cuando estoy fijado a una persona que me hizo determinada cosa y no la suelto, cuando estoy agarrado a determinado tema que no lo suelto, esa actitud de no soltar es la que de alguna manera colabora en nuestra dificultad existencial en el presente. Entonces, aprender a mover eso es algo que un logoterapeuta abierto debería estimular, ¿no? Salir de una pasividad a una actividad, una psicoactivación, activar los recursos que la persona tiene. Desde la perspectiva logoterapéutica, recordemos que lo biológico puede enfermar, y enferma de hecho, lo psicológico puede enfermar y enfermar, ¿no? Lo vincular puede enfermar, ¿sí? Pero lo espiritual desde nuestra perspectiva no enferma nunca, sino que se bloquea a consecuencia de una enfermedad biológica, psicológica o vincular. Entonces la tarea del logoterapeuta sería ayudar a desbloquear ese acceso a la dimensión de lo espiritual en nosotros para que empiece a fluir y empiece a aportar esos riquísimos recursos que yacen en el interior de nosotros o que podemos descubrir en el exterior de nosotros. Porque a veces hay un mundo de valores, un mundo de sentidos, un mundo de tareas y de personas que nos van ayudando también a reconectar con la vida. Claro. Entonces, claro, el abrirse es nutrirse, es ampliar el margen de movimiento y como tú bien has dicho, ¿no? Es hacia abajo lo concreto, lo profundo y hacia arriba lo divino y lo trascendente. Y en ese sentido, el terapeuta y el logoterapeuta, mover el margen, o sea, ampliar el margen de movimiento para luego poder ayudar al paciente con lo que traiga, ¿no? ¿Qué pasa si el paciente viene con un sueño, por ejemplo, y tú no crees en el sueño o nunca has profundizado en eso? Entonces, Claro, bueno, eso no sirve. O alguien viene con arte, ¿no? Con una arte en particular o con lo que sea que venga, ¿no? Y como yo nunca lo he trabajado, yo no le hago caso, claro. ¿no? Por eso la motivación para el psicoterapeuta abierto, o el logoterapeuta en este caso, es indagar en esas expresiones a las que podemos conectar. El arte, por ejemplo, la pintura, la música, las esculturas. Has hecho unas esculturas preciosas. Déjame decirte que muy linda tu experiencia de esculpir, Sí, sí, sí. ¿no? Sí. Entonces, en la medida que el terapeuta primero practica en sí mismo estas cosas y siente lo que es exponerse a eso, después vamos a poder ofrecerlas como material de trabajo en la clínica, ¿no? Es importante que podamos tener en nuestro consultorio pinturas, crayoles, colores, papel, eh, música, ¿no? Libros, cuentos, trabajar cuentos, evocar cuentos, danza, ¿no? Hace poco presenté, justo en México, un nuevo aporte que hago para la comunidad logoterapéutica, que es la no danza, que es la danza a partir de lo espiritual en nosotros. No viene de nous, ¿no? Y nous es espíritu para la conceptualización logoterapéutica. Entonces, la no danza es una propuesta que intenta habilitar el trabajo de la conexión con lo bio, psico, socio y espiritual a través de la danza. Primero, conectando con la naturaleza, es decir, un ritmo que nos evoque el elemento fuego, el elemento agua, el elemento tierra y el elemento aire. Luego una experiencia de trabajo, de danza con uno mismo. Al mismo tiempo, inmediatamente encontrar un otro con quien danzar, el danzar con el otro. Y finalmente, un momento de relajación, de respiración, donde nos podemos conectar con eso otro y que cualquiera le llame como quiera. Dios, universo, cosmos, ¿no? lo supra trascendente. Y cuando se termina la propuesta de la no danza, la persona pudo trabajar
toda su unidad en lo múltiple en 1 hora y media con otros, ¿no? Pero trabajando en sí mismo. Pero bueno, para danzar primero tuve que danzar, para pintar primero tuve que pintar, para representar un psicodrama tuve que aprender teatro y vencer mis propios prejuicios, porque es una conquista de uno mismo, ¿no? El Esos abusos prejuicio. existenciales también, esos abusos experienciales, esos abusos creativos que muchas personas tienen, ¿no? En la niñez, en la adolescencia. Sí, O sea, la sí. creatividad se ve como, ¿sí? El logoterapeuta abierto debe estimularse desde ese lugar y debe promover a la hora de ofrecer herramientas para acompañar al otro esa posibilidad, ¿no? Ustedes allí en Perú lo vienen haciendo muy bien, conozco muchísimo la cantidad de propuestas relacionadas al arte, a la música, a la pintura, a la visión de otras propuestas terapéuticas, que eso no hace más que cultivar el aprendizaje, el conocimiento de los psicoterapeutas. Doy fe del magnífico trabajo que hacen allí, lo mismo en México, en Brasil, en Argentina, en Colombia, amigos de Latinoamérica con quienes me encuentro, y aquel tiempo del 2006 que hablábamos de logoterapia abierta, vamos confirmando que ya es un hecho que es notorio esa apertura que hay y ojalá la haya también a nivel psicoterapéutico en general. Claro, y una integración no, no solo entre lo interdisciplinario, sino de entre lo transdisciplinario, ¿no? Que quiere decir, claro, una unión mayor entre las disciplinas. Claro, Entonces, sí, una sí, unión sí, más fuerte. sí, 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 sin duda que eso es también comprender que en el fondo estamos todos movidos por esa inquietud de ayudar a dar respuestas a la pregunta que la vida pone hoy, ¿no? Pensemos que el propio Frank en su historia comienza incursionando en el psicoanálisis, luego en la psicología individual de Adler, luego osa decir, yo simplemente fui un enano que me subí a los hombros de un gigante y pude ver un poco más allá. Con esto, Frankel no desestima el trabajo de otras escuelas y de otras corrientes, porque evidentemente no podemos ignorar que hay todo un contenido pulsional e instintivo que está pidiendo ser atendido, que hay todo un contenido que tiene que ver con la conducta, el aprendizaje y los condicionamientos, que hay un contenido que tiene que ver con la necesidad de sentir que se puede, esa necesidad del poder como potencialidad, pero por sobre todo podríamos decir, hay una necesidad de sentido, porque Sí, podemos vivir el mayor de los placeres, podemos sentir la posibilidad que da el poder, pero si no tiene sentido lo que estamos viviendo, hemos visto muchísimos ejemplos de personas que justamente por no encontrar ese sentido de la vida terminan suicidándose, ¿no? Terminan mm, acabando con su existencia. Por tanto, volver sí, a conectar con el sentido. sí, justo ahora yo estoy haciendo una formación en suicidología y prevención del suicidio y es muy común la gente que, por ejemplo, vive por vivir. Una persona puede vivir tomando suero y comiendo pan, pero es distinto vivir así, ¿no? O sea, simplemente que puedo vivir a vivir nutriéndome, ¿no? Realmente encontrando realmente qué es lo que me gusta, ¿no? Hacia dónde quiero ir, cuál es el sentido, la dirección de lo que hago, sentirla desde el cuerpo, ¿no? Desde el sentir. El acto suicida es un misterio, ¿no? Porque yo me atrevería a decir con esta idea de que no existe el existencialismo sino los existencialistas, que por ahí no existe el suicidio sino esta persona única y irrepetible que hizo un intento de autoeliminación que es distinta a esta otra y que es distinta a esta otra porque las causas, el género, la edad, va a ser un factor que también nos va a hablar sobre el recurso para poder reconectar con la vida o no.
Algunas personas que optan por acabar con su vida, quizás no quieren acabar con la vida, sino que quieren acabar con esta forma de estar viviendo. Tal Y que cual. Sí. si pueden sentir que hay otra posibilidad de vivir, que si se les habilita otra forma de ser en el mundo, tal vez esa persona ya pierda el deseo de querer terminar con su vida. Al mismo tiempo, el concepto de muerte que maneja la persona es importante. En primer lugar, saber que la muerte es parte de la vida. Y desde el punto de vista logoterapéutico, el saber que nos vamos a morir es la posibilidad de abrazar la vida y decir que mientras no morimos tenemos vida por vivir. ¿Cuánto tenemos que vivir? Pero en un plano simbólico, la idea de muerte nos pregunta sobre a qué cosas tenemos que morir, qué cosas tenemos que dejar ir. Porque muchas veces el dolor que tenemos en el presente tiene que ver con cargar sobre nuestras espaldas cosas que no podemos soltar o no queremos soltar o dejar ir y que nos están haciendo mal. Entonces hay que morir en el sentido de que hay que soltar, hay que dejar ir, hay que despedir lo que Claro. pasó, lo que nos dijeron, lo que nos hicieron. Evidentemente que con un proceso de aprender a soltar, que lo puede promover la psicoterapia en este sentido, pero ayudar a comprender que en definitiva hasta el pasaje evolutivo de las personas debe conllevar la muerte de lo anterior. Es decir, que el adolescente tiene que morir al niño para ser adolescente, el joven tiene que morir al adolescente para ser joven, el adulto debe morir al joven para aceptar la adultez. No es un proceso intelectual, racional, sino que es puramente vivencial, pero que necesita de un acompañamiento, de una propuesta que le promueva hacer conciencia de eso, para que luego lo mande al inconsciente y pueda seguir existiendo Sí. de modo natural, ¿no? Y de la formación esta de sociología, una cosa que me ha llamado mucho la atención es, por ejemplo, claro, el énfasis que uno le pone a la persona que se suicida o al que cometió un intento de suicidio y no a los sobrevivientes del suicidio, o sea, a los familiares que vieron morir a alguien suicidado y que se quedan ahí con la culpa, o las personas que acompañaron, los terapeutas que acompañaron a esta persona que se suicidó. Entonces, el nivel de culpa muchas veces ahí también está. Cuando planteamos una logoterapia abierta, planteamos un marco de referencia que tome a la persona dentro de un contexto y dentro de la conciencia de que el ser humano es un nudo de relaciones. Vivimos y somos parte de un ecosistema, ¿no? Y evidentemente que lo que le pase a alguna persona o a algún elemento constitutivo de nuestro ecosistema nos va a afectar directa o indirectamente. Suelo repetir una frase que escuché una vez atribuida a Khalil Gibran, que dice que no se puede tocar una flor sin que se estremezca una estrella, porque estamos tan unidos todos que tú tocas algo acá y parpadea del otro lado. Entonces, eso nos da conciencia de responsabilidad cuando, cuando muchas veces la palabra responsabilidad tiene como mala prensa, ¿no? Aquí en Uruguay, no sé si en Perú, se te decía de niño, tenés que ser responsable. Y tener que ser responsable es, tenés que hacer lo que te digo. Y creíamos que el responsable era hacer lo que otro te está pidiendo. No, no. ¿Por qué? Yo soy el papá o no sé, una cosa así, ¿no? El que te lo ordena y el que cree que la cosa está bien así hecha y tú tenés que hacerla así. Cuando vamos conociendo la logoterapia y avanzamos en el conocimiento etimológico de algunos términos, entre ellos el de responsabilidad, del latín respondere, tiene que ver con capacidad de responder. Y no hay nada más lindo que asumir
la capacidad que tengo de responderle a la pregunta que la vida me está poniendo hoy y no dejar que otro lo responda por vos. Asumir que es precioso que des una respuesta para que disfrutes, encuentres la plenitud cuando esa respuesta fue la acertada, o aprendas, te desarrolles y digas, mira cuánto aprendí de este error que tuve, que a partir de hoy ya me dio un aprendizaje que me permite la próxima proceder de otra manera. En el doctorado había un profesor querido, el doctor Roberto Kertész, que nos decía, no existen los fracasos, existen resultados, ¿no? Y entonces el hecho de que un resultado sea catalogado por nosotros por positivo puede ser un gran estímulo. Pero un resultado catalogado de negativo puede ser un trampolín existencial que nos permite transfigurarnos, transformarnos, ¿no? Quizás esto de asumir que somos seres en permanente transformación. Heráclito el Oscuro decía que no se puede pisar dos veces un mismo río, por hablar de esto de que somos un cambio permanente, ¿no? Y asumir que estamos cambiando permanentemente. Vamos creciendo cuantitativamente y vamos madurando cualitativamente. Ese crecer y ese madurar es fruto de la experiencia, porque a la vida se le responde viviendo, viviendo y haciendo experiencia. Claro, importante esa frase de Frankl, ¿no? La vida no se le pregunta, se le responde. A la vida se le responde, sí. Y a veces le preguntamos también. Lo que pasa es que queremos que nos responda lo que tenemos que responder nosotros. Y eso a veces tiene que ver con la dificultad que tenemos para hacernos cargo. Y está bien tener una dificultad para hacernos cargo, porque hay un momento en la vida en que reconocemos humildemente que no somos perfectos, que O erramos que necesitamos de un otro también, ¿no? y que necesitamos de un otro. Que Claro. necesitamos de un otro. El tema es que a veces caemos en esto de ni siquiera poder decirle al otro qué es lo que queremos y el otro se cansa porque está dispuesto a ayudar, pero como nosotros no tenemos claro qué queremos, nos dice, pero ¿qué es lo que querés? ¿No? Este, Mm. y la riqueza del coexistir es que están esos otros que nos acompañan, que nos devuelven identidad, que nos van susurrando lo que vamos siendo, ¿no? Ninguno de nosotros es, vamos Sí. siendo. Si alguien dice, yo soy así, ya está acabado. No, vamos siendo. Yo hoy, aquí, ahora, soy así de esta manera. Lo que no significa que fui así ayer, ni que voy a ser así mañana, porque este Claro. encuentro que estamos teniendo, Carlos, ya me está ayudando a crecer, a aprender, a Esto de esa, redescubrirme. la existencia precede a la esencia, ¿no? O sea, el esencialismo de decir yo soy así, la existencia, lo que va haciendo, paradójicamente va haciendo, pero es previo, porque Exacto, depende más. ¿Sí? Hay exacto. unas preguntas que están haciendo Federico Fluger, que es un alumno nuestro, dice hola a todos, Fadia Sierra, si te acuerdas de Fadia, ¿no? Por Dice favor, hola. Fadia, Fadia, un gran abrazo a Fadia, a Carmen Serra también, a tantos amigos de Perú queridos y queridas. Abrazo grandote. Sí, los escucho. John Morales dice, la logoterapia maneja uno de los conceptos del ser humano más completos y pregunta, ¿cómo usa los conceptos de sufrimiento y significado para actuar como psicoterapia? ¿Quién pregunta eso? John Morales. John, bueno, un gusto, John, conocerte y gracias por la pregunta que me permite hilar una idea y poder dar un atisbo de respuesta. Existe en logoterapia lo que denominamos tríada trágica. Todos conocidos, seguramente hablamos de sufrimiento, de culpa y de muerte. Todos hemos sufrido, sufrimos o sufriremos. Todos hemos sentido culpa en algún momento, sentimos o sentiremos en algún momento culpa. Y todos hemos experimentado
o experimentamos o experimentaremos la muerte de un ser querido o nuestra propia muerte. Esa tríada trágica tiene, desde la perspectiva logoterapéutica, una visión optimista, porque la logoterapia se basa en un optimismo trágico, un optimismo en la tragedia. En esto podríamos decir que cuando la persona se enfrenta al sufrimiento, una vez que lo transita, puede ir, si está siendo acompañado, descubriendo que ese sufrimiento puede esconder o revelar un sentido, una razón, un significado, y que transitarlo puede ser la posibilidad de aprender y de evolucionar, en este sentido de madurar. Hablamos del desarrollo cualitativo, no solo de crecer, sino de madurar. Lamentablemente mucho de la experiencia humana de aprendizaje viene a partir de grandes dolores, tristezas y desconciertos, ¿no? Pero no hacemos una apología al sufrimiento. Simplemente detectamos que hay un sufrimiento sin sentido, que hay que detectarlo para decir, bueno, este sufrimiento no hay que buscar cuál es el sentido de esto, pero hay un sufrimiento con sentido que nos está invitando a incursionarlo, a navegarlo, para poder descubrir el significado, la razón, y encontrar que al transitarlo y hacernos cargo, nuestro espíritu hace presencia y de alguna manera salimos fortalecidos. El sufrimiento como una posibilidad para encontrarle el sentido. La culpa como una posibilidad para cambiar. Como me di cuenta que erré, puedo cambiar el giro de timón y transformarme en una persona distinta, ¿no? Al mismo tiempo, el hecho de la culpa nos permite perdonarnos, pedir perdón y perdonar. Porque poner en el ámbito terapéutico las cuestiones relacionadas al sentimiento de culpa, a la actitud muchas veces de no perdonarnos, de no perdonar a otro o de no pedir perdón, por aquellas cosas que uno consciente o inconscientemente pudo haberse hecho o pudo haber hecho a otro, estamos perdiendo una riqueza importante. Y en tercer lugar, la muerte, hacía referencia hoy a esto, como una posibilidad de abrazar la vida. Es decir, asumamos que hablar de la muerte nos va a ayudar a diluir la tensión que el tema provoca y a entrar a conocer aspectos del vínculo con ella que podrían ayudarnos a conectar con la vida. Genial, sí. Muchas gracias por la pregunta. Liliana Maserati dice, hola Carlos desde Buenos Aires, qué bueno escucharte nuevamente. Gracias Liliana. Guillermo Servilla Álvarez dice, gracias Andrés, de cuestionarse nuestras propias creencias e integrar nuevos recursos terapéuticos, siendo responsables de la posibilidad de cambio, dice Guillermo. Abrazo Guillermo, también. Y a la chica de Argentina también. Claudia García Bedoya dice, muy bueno. María Isabel dice, el sufrimiento, la angustia nos permite conocernos más y por ende vivir de forma más auténtica. ¿Cierto? El sufrimiento puede ayudarnos a conocernos, la angustia puede ayudarnos a conocernos, pero también la alegría nos ayuda a conocernos, también el disfrute, también los buenos momentos, las experiencias cumbres o trascendentes nos dotan la vida de sentido. Es decir, que el existencialismo no necesariamente debe hacer una apología al dolor, al sufrimiento o a la angustia, sino también abrirse a esos momentos de plenitud existencial, de gozo, de alegría, que también forman parte de nuestra existencia. Una y otra son experiencias de lo humano. Hace unos años, en un libro que les había presentado que se llama Círculos de Vida Plena, les planteé un camino llamado A4, donde invitaba
a los terapeutas a trabajar o promover un proceso de autoconocimiento, es decir, habilitar espacios que ayuden a conocer quién voy siendo hoy, aquí, ahora. ¿Qué biografía traigo? ¿Cómo es mi relación hoy con aquello de lo que vengo? ¿No? ¿Quién vengo siendo? Entonces ir conociendo mi luz y mi sombra, mis aspectos de desarrollo, de crecimiento, como también los de dificultad, los de dolor. Y al reconocer que esos aspectos son parte de mi masa, de mi arcilla, pasar a un segundo aspecto que es la autoaceptación de eso que voy conociendo. Muchos de nosotros estamos en la vida peleados con nosotros mismos por no querer mucho de lo que hemos vivido, no aceptar mucho de lo que venimos siendo y sosteniendo una especie de castigo permanente por existir de este modo y en esta cultura y en esta familia y en este país, ¿no? Y entonces eso a veces hace que por no aceptarnos vayamos por el mundo peleados con nosotros a sostener relaciones con los otros desde nuestra pelea interior. Ese ir conociéndonos, ese ir aceptándonos, nos permite la tercera estación del camino, que es la autoasistencia. Aquello del médico, cúrate a ti mismo, ¿no? Comenzar a ser casi tu propio terapeuta, comenzar a disfrutar de ser quien va diseñando tu existencia, aún con el riesgo a equivocar. Y que también puede reconocer que en este momento solo no puedo, necesito la ayuda, la compañía, la asistencia de un otro. Eso también es un proceso de autoasistirse al tomar la decisión. Para finalmente hacer, podríamos decir, la tarea más importante a la que quizás estamos llamados, que es autotrascender. Salir desde lo mejor de nosotros hacia algo o alguien distinto a nosotros. Es decir, salir desde lo mejor para darnos, ¿no? Mucha gente sale caritativamente para utilizar a los otros y hacer que los otros logren devolverle a su identidad, ¿no? Que cuánto vale, cuánto puede, cuánto... Y no es una autotrascendencia de corazón, porque la autotrascendencia de corazón es aquella que podríamos decir no espera nada, es decir, se da y lo entrega, ¿no? Como posibilidad. Entonces ese trabajo, evidentemente, para que sea genuino, necesita del trabajo del autoconocimiento, de la aceptación y de la asistencia, para luego salir desde lo mejor de uno, ¿no? A mí me gusta mucho la canción esta de Fito Páez, ¿no? Dar es dar. Sí, wow. Justamente es eso. Sí, Fito, psicoterapeuta. a mí particularmente me gusta, yo vengo a ofrecer mi corazón. Ah, yo, ese es de, Me fascina esa canción de Fito, ese es de Mercedes Sosa, de ¿no? Fito, de Fito, pero a ver, me encanta la versión de él y me encanta la versión de Mercedes Sosa, ¿no? Este, dos formas distintas de dar el mensaje. Pero esto de, lo aprendí en esta experiencia que hemos compartido en algún momento con pueblos originarios y tuve la posibilidad de hacer un posgrado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Rosario sobre medicina tradicional indígena. Y había una idea común de representantes de pueblos indígenas que nos visitaban y nos decían que nuestro modo de enfermar tenía que ver con habernos desconectado de la naturaleza y fundamentalmente habernos ido del corazón, ¿no? Y esto me hizo acordar, siempre evoco la experiencia de Jung en México, con un representante de la tribu Pueblo, al que le pregunta, el representante de la tribu Pueblo le pregunta a Jung, ustedes los blancos, cuando piensan, ¿con qué piensan? Y Jung le dice, con la cabeza, ¿con qué vamos a pensar? El indígena se rió y Jung no entendía mucho por qué se reía, ¿no? Entonces dijo, se estará burlando de mi respuesta. ¿Y ustedes cuando piensan, con qué piensan? El indígena lleva su mano al centro del pecho y dice, cuando nosotros pensamos, pensamos desde acá.
esta vocación a hacer un camino al corazón tiene que ver con promover un camino al cultivo del interior. A veces estamos muy centrados en la cabeza, ¿no? La cabeza, decía Pascal, es la loca de la casa, ¿no? Sí. Acá está lo que pienso, lo que me digo, lo que me critico, lo que le critico al otro, lo que no me gusta. Acá está la planificación, la manipulación, ¿no? Entonces, muchas veces el eje de centrarnos en la cabeza nos agota. Y hacer como una Claro. propuesta que también integre eh, el nivel de lo interior, puede ser un recurso terapéutico interesante. Frank lo Acá en vivió en Perú el campo había, de concentración, ¿no? ajá, claro, sí. Acá en Perú había un pensador, un intelectual que se llamaba Marco Aurelio de Tigri, y él decía que el ser humano se equivoca porque piensa. A diferencia del animal, por ejemplo, que sigue sus instintos, nunca se equivoca. Entonces un animal nunca se equivoca porque sigue sus instintos. Entonces ese eslabón perdido entre los instintos y el pensamiento es la intuición. Exacto. Entonces la intuición es de alguna manera ser conscientes, porque en vez de pensar hay que hablar de conciencia, y resguarda ese vínculo con lo necesario, ¿no? Con esa intuición, ese instinto, ¿no? A la protección de lo más importante. Entonces, por ejemplo, mi gatito, ¿no? Cuando se siente muy bien, me muestra el estómago, ¿no? O sea, muestra su vulnerabilidad, pero si no lo resguarda, porque es una parte muy sensible de él. Claro, claro, claro. Sí, sí, aprendemos tanto de la naturaleza, ¿no? Hasta que Sí. reconectemos con ella para conocer mucho de nosotros a través de ella. Ella es nosotros y nosotros somos ella. Ojalá recuperemos esta conciencia. Nos escriben de México, psicoterapeuta Verga Ortega, dice, excelente, me encantó, muchas gracias y felicidades por tanta buen programa. Saludos desde Abrazo, México. abrazo a México también, queridos amigos de México, claro que sí. Esa comunidad tan linda de logoterapeutas por el mundo, fundamentalmente por Latinoamérica, que tiene un modo particular de vivir la logoterapia, ¿no? Es esto de lo regional, lo cultural, Sí, lo sí, diverso. hubiera sido. Sí, no, definitivamente la diversidad de perspectivas, ¿no? En Latinoamérica es bastante interesante, ¿no? Desde nuestras propias individualidades y los mismos países muy diversos dentro de, ¿no? Claro, Ahí la sí, sí, sí. experiencia que tuvimos ahí en México también diversas perspectivas, desde la reunión que tuvimos el año pasado, ¿no? Ahí. De hecho, la Ujú. situación de pandemia, esto que estamos viviendo hoy, algunos acá decían, eh, estamos viviendo todos la misma tormenta y vamos en un mismo barco, ¿no? Ujú. Y yo lo pongo en duda eso. Yo creo que la pandemia presenta una tormenta, pero no estamos todos en el mismo barco. Algunos están en un crucero, de hecho hubo gente que estaba en cruceros y nadie los recibía. Hay gente que seguramente está en una lancha, hay gente que está en un gomón y hay gente que está en una tabla. Es Claro, decir, no, sí. estamos viviendo la misma tormenta, pero desde diferentes lugares, ¿no? ¿Cómo Como te hacer decía, aquí en Perú una... la desigualdad es así, o sea, es así. Claro, claro, claro. Entonces, una crisis eh, puede ser leída como si fuese una moneda con dos caras, ¿no? En una cara puede salir la crisis como posibilidad, es decir, ver esta crisis como una oportunidad para replantearnos. Aquí en Uruguay se manejaron desde el punto de vista lingüístico dos opciones. Se habla de una nueva normalidad Ujú. a diferencia de una vieja normalidad. Eh, y, entre, Pero y, esa en- palabra, y sí, entre sí, sí, sí. esas normalidades está la crisis, ¿no? Ahora, la vieja normalidad en Uruguay, yo te preguntaría, ¿era normal en Uruguay tener uno de los índices de suicidio más altos de América Latina? ¿Era normal en Uruguay tener un índice alto de violencia intrafamiliar, sobre todo contra la mujer y los niños? ¿Era normal
el aumento del consumo de drogas químicas. Entonces, si aquello era una vieja normalidad, y a esto le vamos a llamar una nueva normalidad, es continuar aquello que habíamos dejado, o esta nueva realidad puede ser la posibilidad de barajar y dar de nuevo y de replantearnos si como veníamos viviendo hasta ahora estábamos bien, o es un momento para repensar, replantearnos y, y habilitar la pregunta, que es muy logoterapéutica, ¿no? Es decir, ¿qué espera la vida de mí para cuando esto pase? La pregunta personal. ¿Qué quiere la vida de mí cuando esto pase? ¿Qué espera? Claro. ¿No? Eh, Puede ser vista como una posibilidad la crisis, pero la crisis puede ser vista como el desespero, como se me, se me hizo la noche y, y caigo en agresividad, en heteroagresividad o autoagresividad, en adicción, en dependencia, en apego, en pérdida de libertad o en depresión. Y este desespero tiene que ver porque me doy cuenta que he puesto toda la energía en un solo valor, ¿no? Frankel dice que el desespero es cuando hay una puesta exagerada en un valor y olvidas todo lo otro que forma parte de tu vida. Entonces un día la vida te quita eso y toda tu vida pierde sentido. Cuando puede ser una oportunidad para repreguntarnos cómo estoy viviendo hoy aquí ahora la relación de familia, de pareja, en el trabajo, en el estudio, con los amigos, en el ejercicio físico, en el cuidado de la salud, en el contacto con la naturaleza, en los actos creativos, ¿no? Sí. Entonces, a medida que voy plasmando sobre mi existencia la pregunta y voy viendo qué surge ahí, capaz que empiezo a invertir mucho el tiempo en el trabajo de recrearme, reinventarme, y cuando esto pase, yo también puedo ser otro, ¿no? Es bien interesante. Me hacía bastante la palabra que usaste, normalidad, porque claro, tú sabes la diferencia entre ley y norma. La ley se impone, la norma normaliza. Entonces, hay muchos conceptos de normalidad. Uno de esos, hay como siete, ocho, creo. Y uno de esos es la norma estadística, la media, básicamente. Uh -huh. Y uno o se siente mal porque no está ahí arriba, o se siente mal porque está muy arriba y tiene que bajar. Claro, Entonces, ese concepto de normalidad, de quietud, justamente es anti apertura, ¿no? Porque la claro. apertura es cambiar, es irse, o sea, no normalizar las situaciones, sino cuestionarlas, abrirse, ¿no? Igual el juego lingüístico, si bien nos posiciona, por suerte, y nos puede permitir reflexionar y decir, ¿qué quiero adoptar yo? Porque dado que estamos experimentando esta libertad condicionada, uno puede decir, bien, permítame por lo menos no decirle nueva normalidad y buscaré algún sustituto, por ejemplo, una nueva realidad, una realidad distinta, ¿no? Porque evidentemente que es una nueva realidad el de salir con un tapaboca, el de querer encontrarte con tus amigos y mantener distancia, el no poder abrazarlos como los abrazabas antes, evidentemente que es extraño, no es común. Y más acá en Uruguay, que somos muy de abrazar, es algo típico nuestro. También compartir el mate. Nosotros el mate lo compartimos en familia, con amigos, y hoy no podemos compartir el mate. Cada uno tiene que tener su mate, su bombilla, y tomar solo, ¿no? Mm. Entonces, evidentemente que esta nueva realidad nos invita a adaptarnos o a pelearnos con ella, ¿no? Bueno, quizás hay que adaptarnos en algunas cosas y hay que pelearnos con algunas otras con las que no vamos a estar de acuerdo y manifestar nuestra opinión sobre lo que consideramos que no compartimos. Claro, claro, claro. Está bien. Quiere decir, Claudia García Bedoya dice que satisfacción escuchar calidad,
Ana Guadalupe Durán dice, muchas gracias por la clase virtual. Saludos para ustedes. Un abrazo a las chicas también. Gracias por haberse comunicado. Sí. Entonces sí, la logoterapia, en general la psicoterapia abierta e integrativa son conceptos importantes, ¿no? Que tenemos que seguir teniendo en cuenta y difundir, sobre Sí, todo la parte, bueno, sobre todo la conciencia de que el logoterapeuta debe preguntarse primero por el propio sentido de su vida. ¿Tá? Los- el logoterapeuta a veces corre el riesgo ¿cómo puedo decirlo? De decir una cosa, vivir otra, y en esto debemos ser conscientes. Cuando hablamos de valores, es decir, aquello que es valioso para nosotros, tanto interna como externamente, encontramos en la vida cosas valiosas, pero un valor va a ser un valor en la medida que yo lo encarno, en la medida que yo lo vivo. Si para mí un valor es la libertad, el primero que tiene que expresarse y vivir en libertad soy yo. Y si un valor para mí es la responsabilidad, el primero que debe ser responsable, es decir, habilitar su capacidad de respuesta, soy yo. Entonces, en la claro. medida que yo encarne un valor, ahí se va a dar naturalmente una pedagogía de valores sin que para eso necesite enseñar un valor. Puedo poner en un grupo la reflexión sobre el valor de la amistad, pero eso no significa que yo le diga a ustedes tienen que ser amigos los unos de los otros. A ver qué te parece a ti esto de la amistad, qué resuena en ti, por dónde va. Bueno, quizás habilitar el espacio para que se reflexione en el tema es fantástico. Pero luego, el valor va a ser valor en tanto yo lo encarno, en tanto yo lo expreso. ¿Sí? Y el logoterapeuta, si está trabajando en el sentido de la vida y está promoviendo una sanación a través del sentido, el que debe estar atento a la búsqueda de su propio sentido es uno, ¿no? Porque así vamos a comprender al otro, ¿no? Ujú. Hay una pregunta un poco grande de Vanessa Yumpa. Dice, ¿la logoterapia incluye una diversidad social? O sea, es una filosofía de vida personal, claro, de su propio sentido de vida, pero escucho que a nivel social lo podemos llevar a una oportunidad donde podemos difundir una conciencia social, responsabilidad social, valores. Ah, pero Vanessa, felicitaciones. La verdad que muy inteligente tu pregunta, muy clara, porque expone algo que tiene que ver con esta conceptualización de la logoterapia. La logoterapia es una teoría, es una psicoterapia, pero fundamentalmente es una filosofía para la vida. El decir que es una teoría es porque, bueno, evidentemente que está sustentada por el marco teórico que ofrece Frankl, por los autores que Frankl se inspiró y por todos los autores que una vez fallecido Frankl siguen aportando como marco teórico al desarrollo de esta escuela. La logoterapia es una psicoterapia porque como cualquier psicoterapia tiene un encuadre, ¿no? Tiene un espacio clínico terapéutico donde ser vivenciada con una pauta, donde hay un psicólogo, un psiquiatra, logoterapeuta, que va a poder acompañar justamente con los temas de la vida y su sentido. Y en tercer lugar, pero esto ya es para todas las personas, la logoterapia es una filosofía para la vida. Esto significa que muchas personas que no conocen de logoterapia, que no leyeron de logoterapia, están viviendo logoterapia sin saber. O nosotros podríamos decir que muchos de los comportamientos humanos remiten a cosas que desde la logoterapia tienen un nombre. Eso es autotrascendencia. Ah, mira, esos son valores. Eso es responsabilidad. Eso es actitud. ¿No? Entonces, esos términos, conceptualizaciones que conocemos quienes trabajamos o vamos aprendiendo logoterapia, podemos detectarlo en el cotidiano vivir. Cada uno de nosotros, lo sepa o no, tiene su propia filosofía de vida. Es decir, cada uno tiene sus propios ideales, sus propios principios, sus propios valores que lo orientan. Y aquí lo importante es que la persona tome conciencia de cuál
¿cuál es tu filosofía de vida? Además lo dinámico, tu filosofía de vida hoy no necesariamente tiene que ser mañana. Es importante que sepas cuál es tu filosofía de vida. Cuando vas viviendo de acuerdo a tu filosofía de vida, porque la vas conociendo, te vas autorrealizando. Pero el hecho de que puedas sentir esa autorrealización está significando, si está orientado por el sentido, un puente que te va a llevar a algo mucho más importante que la autorrealización, que es la autotrascendencia. Es decir, no es ya haber conseguido para mí, sino que es haber conseguido un para mí como forma de esto que voy siendo, es para entregarlo, compartirlo y colaborar en seguir creando historia juntos, ¿no? Que de eso se trata, en aquello de la vida fugaz. La fugacidad de la vida no anula el significado. Tú podés dejar huella, marcar una pauta en los que te rodean, en los que te conocen, por un gesto, por una actitud, por una palabra. Y ahí dejaste la impronta, ¿no? Es precioso ir Sí, sí, sí. haciendo historia. Qué importante, dices, como claro, al final vamos construyendo desde la unión con los otros y por ahí va respondiéndose la pregunta, ¿no? O sea, la dimensión social, al final la sociedad es la unión de muchas individualidades. Y en este sentido de la logoterapia como una filosofía para la vida, la persona que va reconociendo que tiene un vivir logoterapéutico, podríamos decir que así va a comportarse, así va a ejercer. Y ahí vos tenés un profesor, un docente, logoterapeuta, tenés una enfermera, logoterapeuta, tenés un carpintero, logoterapeuta, tenés un panadero, logoterapeuta. Es decir, alguien que va comprendiendo que su vida tiene sentido, alguien que va viviendo de acuerdo a sus valores. Mira, te cuento algo que contaba un maestro mío que le pasó con un cuidacoche. Cuidacoche acá en Uruguay es la persona que cuida un auto cuando tú vas a entrar a un cine, a un teatro, y luego tú le das una moneda por haber cuidado tu coche, ¿no? Tu auto. Eh, y, y este médico me comentaba de que había un hombre muy pobre, este, casi desnutrido, que cuidaba coches, ¿no? Entonces, en la puerta de un teatro. Este médico va a entrar al teatro y en el momento que aparca el auto, ve que está este muchacho ahí, le da una moneda, no le da un billete, le da una moneda y entra al teatro. A la salida, este muchacho se acerca para hacer las señales de que puede salir del lugar donde está parado. Y este médico que se había olvidado que le había dado una moneda, saca otra moneda y se la da. Este muchacho le dijo, no, usted ya me dio hoy una moneda. ¿No se acuerda que ya me dio? Una persona que pasa hambre, necesidades, que seguramente el dinero puede ser ese día el sustento, la comida, lo que le permite subsistir. Pone un valor que es, usted ya me dio. No sé si lo haríamos nosotros frente a alguien que nos da un cambio que no nos dimos Mm. cuenta que nos dio, ¿no? Y entonces, ¿qué hace que esa persona trascienda su necesidad y algo supremo, que es un valor, hace que se oponga y diga no? ¿No? Y eso es admirable, eso es cotidiano, esto que les estoy diciendo lo veo en la calle, ¿no? Una vez un docente mío me dice, ¿a qué te vas a dedicar cuando egreses? ¿Qué corriente vas a identificarte, a trabajar? Y estoy aprendiendo logoterapia. Y me dice, ay, vas a perder plata. Dice, porque nadie se pregunta por el sentido de la vida, nadie se pregunta por el para qué. Y aquellas palabras dichas por un docente cuando uno es estudiante tienen peso, porque uno está saliendo del cascarón y ve los referentes, ¿no? Y Sí, sí, sí. luego después de años de egreso y de trabajo, tomo un ómnibus
en Montevideo, y me gusta sacarle fotos a los grafitis. Me bajo, saco fotos a grafitis porque algunos son obras de arte, son obras de arte. Pero iba sentado en el bus y miro hacia la izquierda y veo un grafiti que dice, ¿para qué? Solamente en grande la pregunta, ¿para qué? Dicen que la voz del pueblo es la voz de Dios. Quiero decir, dicen que lo que aparece en el pueblo pueden ser muchas veces expresión del espíritu de lo trascendente de las culturas, ¿no? Que apareciera en un grafiti la pregunta ¿para qué? Me permitió saber que la persona que lo escribió y todas las personas que pasamos por esa calle y leemos todos los días el grafiti y leemos que dice ¿para qué? Nos va a motivar a preguntar ¿para qué estoy trabajando en esto? ¿Para qué estoy yendo a este lugar? ¿Para qué estoy viviendo de esta manera? ¿No? Entonces, esa pregunta es una pregunta que aparece muchas veces y que puede ser clarificante, ¿no? ¿Para qué crees que estás viviendo esto? Y es bien interesante la diferenciación entre la pregunta ¿por qué? Y ¿para qué? ¿No? El por qué va hacia el pasado, el para qué va hacia el frente, hacia el futuro. A mí me gusta, Carlos, viste que a veces hay actitudes como muy rígidas en personas y dicen, no, 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 nada de preguntarte el por qué, tiene que ser el para qué, no. Ujú. Hay momentos en los que la persona necesita preguntarse por qué o comprender por qué habrá sido determinada cosa. Claro. Capaz que puede atisbar una respuesta, capaz que se la puede ayudar a aclararle algo, pero también, así como aparece el por qué, no podemos negar y debemos habilitar el para qué. Y si estamos con el para qué, también podemos habilitar la pregunta del por qué como el pasaje de una a otra. Y acá vuelve esto de que el pararnos frente a una experiencia de vida de forma rígida, la palabra siempre, todo, nunca, podríamos decir que es como una actitud neurótica. Sí, claro. Siempre decís lo mismo, nunca decís nada bueno, todo haces mal. No es cierto. No digo siempre lo mismo, no hago siempre lo mismo y no todo lo que hago está mal, ¿no? En la vida, esta bivalencia, esta bipolaridad, es una experiencia humana, ¿no? A veces Bueno, acertamos, a veces cerramos, y bueno, así vamos construyendo la historia. cuando hablabas del profesor, me recordó una anécdota también cuando estudiaba en la universidad, un profesor que decía, le pregunté, también recuerdo, sobre, él era psicoanalista, y él decía que solamente se había formado como psicoanalista, y lo que él recomendaba era solamente estudiar psicoanálisis, si quiere ser psicoanalista, cognitivo-conductual, o lo que sea, si solamente quiere ser, o sea, solamente uno, ¿no? Y ahí, nacer y morir así. Entonces, a mí también, como tú has dicho, ¿no? La figura de autoridad de un profesor, ¿no? Y esas palabras calan. La figura de autoridad de un profesor que ha encontrado su respuesta estudiando solo psicoanálisis y está muy bien. Ojalá esos estudiantes puedan tener la actitud de seguir al profesor estudiando solo psicoanálisis y siendo muy buenos psicoanalistas y sentirse felices de estar haciéndolo, o puedan también ser personas que asumieron el psicoanálisis pero se animaron a explorar, a conocer, a ver otras cosas y también eso los hace sentir plenos y no que le están fallando al maestro o que el miedo a quedar excomulgados, porque a veces en las comunidades académicas, científicas o de grupos, hay ciertas, los discípulos son más ortodoxos que los maestros, ¿no? Sí. Y te están mirando a ver qué estás leyendo, o esto que estás diciendo, mirá que no lo dijo así, y entonces hay como una especie de pulseada para reinterpretar a los maestros que dijeron lo que dijeron. Ahora la pregunta es, ¿qué estás haciendo vos con lo que dijo tu maestro? ¿No? Claro. Hay un,
Hay un proverbio budista que dice, si encuentras a Buda, mátalo. Como una forma de decir, dejá de ver a Buda y ahora sé vos el que va a trabajar con esa iluminación o ese comprender la existencia, ¿no? Justo había notado una frase, ¿no? Hace un tiempo decía David Lloyd, un maestro nuestro de psicoterapia Sí, budista. sí, sí, Él sí. decía, no se trata de entender el misterio de la existencia, sino entender que la existencia es un misterio, ¿no? O sea, entender que no hay una sola rigidez ahí, ¿no? Ya descubrí todo, sino que la vida es un misterio y que van apareciendo cosas nuevas, los años van pasando y los Sí, pacientes sí. también retan. Por lo menos es una de las imágenes y las conceptualizaciones que a mí me gusta adoptar hoy, ¿no? La vida como un gran y profundo misterio, a develar, a quitarle el velo, a descubrirlo. Ahí, bueno, Vanessa Yumpa agradece y Lilia Maserati de Argentina nos dice, qué bueno lo que estás diciendo, somos personas, terapeutas, independientemente de la formación que tengamos, un amigo filial, etcétera, o cualquier persona desconocida que en un pequeño encuentro fortuito nos da sentido a nuestra búsqueda, a nuestro contacto interno, a ampliar en la experiencia y saber que somos red, que vamos hilándonos como un trama. Gracias enormes. Esto, Qué lindo, una red que se va co-creando, ¿no? Un tejido, un tapiz universal y cósmico, ¿no? Mircea Eliade va a hablar del antropocosmos, el ser humano que pertenece al cosmos, al universo. Es como una visión mucho más abierta, ¿no? Salir del reduccionismo, aspectos que quieren centrar al hombre solo desde lo biológico, ¿no? Aspectos que quieren centrar al hombre solo en lo psicológico, el psicologismo, o aspectos que se interpretan desde lo sociológico exclusivamente, o las personas que quieren explicar solamente al ser humano a través de lo espiritual exclusivamente. Entonces, tomar una postura de esas es amputar todas las posibilidades que tiene el ser humano de expresarse, reconociendo sí que hay dimensiones subordinadas a una sobreordenada desde la perspectiva logoterapéutica, que es la dimensión de lo espiritual en nosotros. Una dimensión que, más allá de la religiosidad que experimente la persona, si es creyente o si se define como atea, para la expresión logoterapéutica, esa persona vive de lo específicamente humano, tiene una experiencia espiritual, lo sepa o no. Y esa experiencia espiritual lo va a conectar con la creatividad, con el humor, con el amor, con descubrir los márgenes de libertad perdidos o olvidados. La gente a veces se olvida que es libre, libre de pensar, libre de sentir, libre de hacer y libre de decir. Esa capacidad de responder, esa capacidad de valorar, esa capacidad de asumir el sufrimiento, la culpa y la muerte como comenté anteriormente, ¿no? acabo de ver la hora. Gracias, muchísimas gracias Andrés por tu tiempo, por tu disposición, por tu conocimiento. Un fuerte abrazo allá a Uruguay, espero verte pronto y acabado esto, esta Seguramente situación. nos vamos a ver pronto, ojalá comer un ceviche, tomar una chicha Sí, morada, compartir lindos momentos en Lima, en Tarapoto, en Cusco, en lugares hermosísimos que tienen ustedes y que tan generosamente nos hacen sentir como casa cuando vamos. Así que un agradecimiento, Carlos, a vos, a las personas que se sumaron a compartir este encuentro, a las personas que manifestaron sus preguntas, sus opiniones, y bueno, que sepan que me voy muy enriquecido de los aportes, del diálogo contigo, este encuentro, ¿no? Que nos deja distinto a como llegamos, Carlitos, ¿verdad? Gracias.
No, gracias. Entonces, un fuerte abrazo ahí y nos vemos pronto. Abrazo grande. Feliz vida para todos, les deseo lo mejor y que puedan responder en este tiempo de pandemia de la mejor forma. Abrazo grande. Ya, gracias.